Porque el Padre es misericordioso y en su voluntad hay buenas cosas. Él tomó las cosas que son vuestras, para que podáis hallar reposo en ellas. Porque por el fruto se conocen las cosas que son vuestras, porque los hijos del Padre 34 son su aroma, porque proceden de la gracia de su faz. Por esta razón el Padre ama su fragancia y la manifiesta en todo lugar, y si la mezcla con la materia le da su fragancia a la luz, y en su reposo hace que sobrepase toda forma todo sonido. Porque no son los oídos los que huelen la fragancia, sino que es el aliento el que tiene el sentido del olfato y atrae la fragancia, así y es sumergido en la fragancia del Padre. La guarda, después, la lleva al lugar de donde procedió su primera fragancia que se enfrió. Es algo en forma psíquica que es como el agua fría que está en la tierra que no es sólida, la cual aquellos que la ven piensan que es tierra. Después se disuelve otra vez. Si un aliento la atrae, se calienta. Las fragancias, por tanto, que son frías provienen de la división. Por esta razón vino la fe. Alejó la división y trajo el cálido pleroma del amor para que el frío no regrese de nuevo sino que se produzca la unidad del pensamiento perfecto. Esta es la palabra del Evangelio del descubrimiento del pleroma para aquellos que esperan 35 la salvación que viene de lo alto. Cuando la esperanza esté expectante en los que esperan, aquellos cuya imagen es luz sin sombra en ella, vendrá el pleroma. La deficiencia de la materia no se ha alzado a través de la ausencia de límites del Padre, que está a punto de concluir el tiempo de la deficiencia, aunque nadie podría decir que el incorruptible vendrá de esta manera. Pero la profundidad del Padre se multiplicó y el pensamiento del error no existió con él. Es algo que cae, es algo que fácilmente se levanta de nuevo al descubrir a aquel que ha venido a él y que le traerá de regreso. Este traer de regreso es llamado arrepentimiento. Por esta razón la incorruptibilidad alentó, persiguió a aquel que había pecado para que pudiera descansar. Porque el perdón es lo que permanece por medio de la luz en lo deficiente, la palabra del pleroma. Porque el médico corre al lugar donde hay enfermedad a causa de su voluntad que está en él. El que tiene una deficiencia no la esconde porque uno tiene lo que a otro le falta. Lo mismo sucede con el pleroma, que no tiene deficiencia. Llena su deficiencia. Eso es lo que 36 hizo, colmando lo que le falta para que pueda recibir la gracia. Cuando era deficiente no tenía la gracia. Por eso existe disminución en el lugar donde no hay gracia. Cuando lo disminuido fue recibido, reveló aquello de lo que carecía, como un pleroma. Ese es el descubrimiento de la luz de verdad que creció sobre él porque es inmutable. Por eso se habló de Cristo entre ellos para que los que estaban trastornados pudieran recibir el ser vueltos, arrepentimiento, y él pudiera ungirlos con unción. La unción es la misericordia del Padre, que tendrá misericordia para con ellos. Aquellos a los que ha ungido son los que han llegado a ser perfectos. Porque los cacharros llenos son aquellos que son ungidos usualmente. Pero cuando la unción de un cacharro se desvanece, queda vacío, y la razón para que allí se encuentre una deficiencia es aquello a través de lo cual se va la unción. Porque en esa ocasión un aliento lo arrastra, un aliento que está regido por el poder de aquel que está con él. Pero de aquel que no tiene deficiencia, no es quitado ningún sello ni nada es vaciado. Y de aquello de lo que carece le llena el Padre perfecto otra vez. Él es bueno. Conoce su plantación porque Él la plantó en su paraíso, y su paraíso es su lugar de descanso. Esta 37 es la perfección en el pensamiento del Padre, y estas son las palabras de su meditación. Cada una de sus palabras es la obra de su única voluntad en la relación de su palabra.
Mientras estaban todavía en la profundidad de su pensamiento, la palabra que iba a venir primero les reveló con una mente que habla la única palabra en gracia silenciosa. Fue llamado sin embargo puesto que estaban en ella antes de ser revelado. Sucedió entonces que primero vino en el tiempo, que complació a la voluntad de aquel que quiso. Y la voluntad es lo que el Padre descansa y con lo que se complace. Nada sucede sin él y nada acontece sin la voluntad del Padre, pero su voluntad es incomprensible. Su rostro es la voluntad y nadie la conocerá, ni es posible para nadie encontrarla a fin de apoderarse de ella. Pero cuando Él lo desea, lo que Él desea es esto, incluso si la vista no les complace de ninguna forma, delante de Dios está la voluntad, el Padre. Porque Él conoce el inicio de todo ellos y su fin. Porque cuando llegue el final de ellos les preguntará directamente. El final es recibir conocimiento acerca de aquel que está oculto, y este es el Padre, 38 del cual vino el principio, al cual todos los que han venido de Él volverán. Y ellos han aparecido para la gloria y el gozo de su nombre. Ahora bien, el nombre del Padre es el Hijo. Este es aquel que primero dio un nombre a aquel que vino de Él, que era Él mismo y al que engendró como Hijo. Le dio su nombre que le pertenecía, puesto que es aquel al que pertenece todo lo que existe en torno suyo, el Padre. Suyo es el nombre, suyo es el Hijo. Para Él es posible ser visto. Pero el nombre es invisible porque el misterio del invisible solo viene a los oídos que están llenos de Él. Porque ciertamente el nombre del Padre no es hablado, sino que se transparenta a través de un Hijo. Por ello el nombre es algo grande. Por lo tanto, ¿quién podrá pronunciar un nombre para Él, el gran nombre, excepto aquel solo a quien el nombre pertenece y los hijos del nombre en quienes descansó el nombre del Padre y a quienes Él hizo descansar en su nombre? Ya que el Padre no fue engendrado, solo Él engendró un nombre para sí mismo antes de crear los eones para que el nombre del Padre estuviera sobre la cabeza de ellos como Señor, es decir 39 el nombre en verdad, que es firme en su orden a través de un poder perfecto. Porque el nombre no está formado por simples palabras, ni consiste en apelaciones sino que es invisible. Se dio un nombre a sí mismo puesto que se ve a sí mismo, Él solo tiene el poder para darse un nombre. Porque Él no existe, no tiene nombre. Porque ¿qué nombre es dado al que no existe? Pero aquel que existe también existe con un nombre y se conoce a sí mismo. Darse a sí mismo un nombre es prerrogativa del Padre. El Hijo es su nombre. Por lo tanto, no lo escondió en la obra, sino que el Hijo existió. A Él solo se le dio el nombre. Por lo tanto el nombre es el del Padre, como el nombre del Padre es el del Hijo. Ciertamente ¿dónde encontraría la misericordia un nombre excepto con el Padre? Pero sin duda, alguien dirá a su prójimo, ¿quién es aquel que dará un nombre a aquel que existió antes que él? Como si los hijos no recibieran el nombre 40 de los que los engendraron. Primero debemos por tanto reflexionar sobre este asunto. ¿Cuál es el nombre? Es el nombre en verdad. Por lo tanto no es el nombre del Padre que es el único apropiado. Por lo tanto no recibió el nombre prestado como otros según la forma en que cada uno es creado. Sino que este es el nombre apropiado. No hay ninguno más que aquel que le dio. Pero es innombrable, indescriptible, hasta el tiempo cuando el que es perfecto habló de sí mismo. Y ese es el que tiene el poder para hablar su nombre y verlo.